Buenos días. Reiniciamos nuestras 20 jornadas de filosofía, el sentido del humano en la sociedad actual, reflexiones, análisis y propuestas. Antes de comenzar, les informamos a los asistentes que el chat se encuentra habilitado para plantear sus preguntas. Finalizada la conferencia, les realizarán a nuestro conferencista. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente conferencia. Damos paso al doctor Ildefonso Murillo Murillo, académico de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien nos presentará su conferencia titulada La ilusión del humanismo científico, posibles caminos hacia un humanismo actual. El doctor Ildefonso Murillo es catedrático emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que fue decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades y director del Instituto de Pensamiento Iberoamericano. En 1985 fundó la revista Diálogo Filosófico. Tradujo textos de Pedro Abelardo, el maestro Eckhart, Leibniz, Hans-Urs von Balthasar y otros autores. Algunas de sus publicaciones son El sentido de la ciencia en Leibniz, hacia una teoría integral de la ciencia, El enigma de la naturaleza humana y Pensar y conocer a Dios en el siglo XX. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias por invitarme a las 20 jornadas de filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Durante 6 años viajé a Concepción. Ahí viven personas amigas por las que siento gran aprecio y cariño. Recuerdo de una manera muy especial en estos momentos al profesor Francisco Escandón Valenzuela, lleno de agradecimiento y admiración por su entusiasmo humanista, por su intensa vivencia de la filosofía y también por su generosa amistad. Recibí su último mensaje desde el aeropuerto de Santiago el 1 de marzo de 2018, 3 días antes de su muerte. Era muy sencillo y esperanzado. Querido Ildefonso, gracias por tus palabras. Sí, pudimos viajar. En estos momentos estoy en Santiago, camino de Concepción. Espero recuperarme pronto. Por ahora, lo que los médicos digan. Ildefonso, espero que nos volvamos a ver. Un gran abrazo afectuoso, Francisco. Con el tema de mi ponencia, quiero aludir a un problema insoslayable que se plantea hoy al humanismo desde el ámbito de la ciencia. Como saben, la titulo La ilusión del humanismo científico, posibles caminos hacia un humanismo actual. Progreso científico no significa, sin más, progreso humano. Voy a meditar sobre una de las principales causas de la crisis del humanismo a principios del siglo XXI. ¿Puede hablarse de humanismo científico? ¿No sería el humanismo científico una mera ilusión o espejismo? Me atrevo a defender una tesis con la que muchos científicos y filósofos no están hoy de acuerdo. Que solo con la ciencia y la técnica no podemos avanzar hacia un verdadero humanismo, pero que sin la ciencia y la técnica no podremos alcanzar un humanismo actual. Divido mi exposición en 4 apartados. Primero, la propuesta de un nuevo humanismo. Segundo, crítica del nuevo humanismo. Tercero, aportaciones de la ciencia y de la técnica a un humanismo actual. Y cuarto, proyección de futuro. Adopto una perspectiva filosófica en el sentido de una filosofía sapiencial,
lo que suelo llamar filosofía integradora. Primero, la propuesta de un nuevo humanismo. A principios del siglo XXI notamos que distintos tipos de humanismo se disputan el ámbito de nuestra cultura. Muchos de ellos tienen su fundamento en las tradiciones filosóficas y religiosas. Otros pretenden apoyarse en la ciencia. El norteamericano John Brockman cree que se está abriendo camino actualmente una cultura nutrida por las ciencias empíricas que está dando lugar a un nuevo humanismo. Los avances de las ciencias habrían cambiado nuestra forma de ver el lugar que ocupamos en la naturaleza. Parece que las ciencias positivas son la única luz verdadera venida a este mundo. Los científicos se hacen importantes, profundas y ambiciosas preguntas. Muchos aceptan sin objeciones que los científicos ocupen el lugar del intelectual tradicional, revelando de forma clara el sentido último de nuestras vidas, redefiniendo lo que somos. Los nuevos humanistas, inspirados en la ciencia, harían la competencia a la religión y a la filosofía. Douglas Rushkoff, profesor de la Universidad de Nueva York, afirma sin inmutarse: el impacto más profundo de la modernidad se traduce en que ya no podemos utilizar la historia como base de nuestros testamentos religiosos. Nuestros mitos y nuestros dioses se ven refutados por la realidad científica. Con ello, perdemos nuestros valores absolutos y el sentimiento de certeza que nos brindaban. El nuevo humanismo sería un humanismo optimista frente al pesimismo cultural de los humanismos tradicionales. Estos hablan unos de otros, mientras que el nuevo humanismo habla del universo. Algunos creen por esto que el nuevo humanismo va a sustituir con ventaja a los humanismos tradicionales de tipo filosófico y religioso o teológico. La actitud de los partidarios de este nuevo humanismo nos recuerda el optimismo positivista de Comte que se expresó en su famosa ley de los 3 estadios. El lenguaje de los nuevos humanistas es distinto, pero la música, los significados, es la misma. Habría irrumpido un nuevo humanismo fundamentado en la ciencia, una nueva cultura representada por aquellos científicos y pensadores del mundo empírico a los que se refiere Brockman, redefiniendo lo que somos y comenzando a revelar así de forma clara el sentido último de nuestras vidas. El progreso científico nos llevaría a la superación de todas las dependencias. La razón científica sería un poder del bien y para el bien. La ciencia permitiría construir un mundo nuevo, el mundo del hombre. El modelo conceptual de la máquina, es decir, el enfoque técnico-científico, bastaría para conocer o explicar al hombre. Volveríamos a la posición del médico francés Lametrie en su libro El hombre máquina. La invención de los ordenadores ha renovado el modelo y ha llevado a entender al hombre conforme al modelo del ordenador. En los últimos años se ha desatado un optimismo casi absoluto. Muchos hablan en sus escritos de transhumanismo y poshumanismo, de la superación de la especie humana, de ir gracias a la ingeniería genética,
las neurociencias y la inteligencia artificial más allá del hombre, de la especie humana. Podríamos intervenir de manera decisiva en la evolución de nuestra especie hasta superarla. Lo que busca el transhumanismo tecnocientífico, en última instancia, es la superación tecnológica del ser humano y su conversión en un ciberorganismo genéticamente rediseñado y potenciado. Como nuevos titanes, seremos entonces lo que queramos ser. Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, el futuro sería puesto irremisiblemente en nuestras manos. Notamos que se abre paso una confianza en el progreso ilimitado de la ciencia y de la técnica. Estaríamos iniciando la revolución definitiva de la historia humana. El transhumanismo intentaría transformar sustancialmente a los seres humanos mediante la aplicación directa de la tecnología. Hoy abundan los que piensan que las religiones y las filosofías se perdieron en relatos y construcciones fantásticas o conceptuales sin fundamento. Solo las ciencias empíricas o positivas servirían para orientarnos en el mundo, en la realidad. Vamos al segundo punto. Crítica del nuevo humanismo. Pero con la pandemia del coronavirus, entre otros motivos más de fondo, vamos cayendo en cuenta de los límites de ese nuevo humanismo. ¿Podemos concebir un verdadero humanismo que se desarrolle exclusivamente en el horizonte de las ciencias positivas? ¿Pueden los científicos revelar de forma clara el sentido de nuestras vidas? Los humanismos y transhumanismos que se atisbaban tan prometedores parecen fallar. La muerte sigue estando ahí presente como horizonte último de la vida humana. Y vamos cayendo en cuenta de los efectos secundarios nefastos de un desarrollo económico y técnico imprudente, desbocado. En nombre de la ciencia hemos asistido a una deshumanización del hombre, a una descomposición de lo propiamente humano. Cada vez más hombres solo se atienen a lo físico, biológico, psicológico y sociológico. Una interpretación tecnocientífica del hombre lo priva de un aspecto esencial de su identidad, la conciencia de su propia libertad, sin la cual pierde sentido la moralidad, todo proyecto de vida, la responsabilidad, la dignidad, los derechos humanos. Más que nunca hoy necesitamos una reflexión a fondo sobre la libertad. Solo hay auténtica humanidad donde existe la posibilidad de la libertad. Esto pensaba Cervantes cuando puso en boca de Don Quijote, dirigidas a Sancho, unas palabras enaltecedoras de la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Figuran estas palabras en la placa que se puso y descubrió solemnemente en una de las paredes de la Universidad de Salamanca el 14 de octubre de 2005 con ocasión de la celebración en Salamanca de la 15ª Cumbre Iberoamericana de los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos.
Más allá de las máquinas, por perfectas que sean, y de las ciencias empíricas, por desarrolladas que estén, se halla o late el sujeto autoconsciente y libre, dotado de poder creador, que programa las máquinas y el desarrollo de las ciencias empíricas. Lo que se ve no nos autoriza a negar todo tipo de realidad a lo que no se ve. Somos los creadores de las ciencias y de las tecnologías. Por tanto, nos encontramos más allá de ellas. Ningún progreso científico o técnico basta para negarnos la capacidad de hacernos preguntas sobre aquello que está más allá de lo que vemos y experimentamos en el mundo de los cuerpos. Con razón, un notable número de réplicas bien informadas provenientes de diversas orientaciones filosóficas ha empezado a rebatir en muchos de sus argumentos al discurso transhumanista. El nuevo humanismo es una ilusión, un espejismo. Parece que nos ofrece últimas respuestas a últimas preguntas, pero la ciencia no ha despejado ni nunca despejará completamente la niebla que envuelve a la existencia humana respecto a las últimas preguntas. Y la acumulación de investigaciones científicas hace esa niebla cada vez más densa. La realidad humana concreta, las personas, no puede ser reducida a lo que han investigado o pueden investigar las ciencias positivas. Desde la ciencia no puede hablarse de libertad. Y sin libertad, insisto, no hay derechos y deberes, virtudes y vicios, ética individual y ética social. Quiere esto decir que es ilegítimo interpretar al hombre de acuerdo con los modelos de sus productos técnicos. Una máquina calculadora manipula unos signos materiales según unas determinadas reglas, ejecutando determinadas operaciones, pero no sería adecuado afirmar que la máquina ha demostrado algo, pues no dispone de una intencionalidad que le permita darse cuenta de que ha probado la verdad de la conclusión a partir de las premisas. Con razón, el hombre contemporáneo tiene la sensación de que ha perdido su identidad cuando se le invita a considerarse como una máquina pensante. El que se puedan imitar ciertas operaciones mentales por medio de máquinas, inteligencia artificial, no implica que el pensamiento se comporte como una máquina, ya que ninguna máquina tiene la capacidad de sustituir la dimensión típicamente humana de la intencionalidad. Las creaciones científicas suscitan en nosotros preguntas que no pueden responderse desde la misma ciencia. Por medio de los métodos científicos no podemos conocer la existencia humana en cuyo seno surge la ciencia. Sin interioridad no hay hombre, pues nos distinguimos del resto de los seres vivos y con mayor razón de los objetos inanimados, incluyendo las máquinas pensantes, por la interioridad objetiva o intencionalidad en sus formas más altas: reflexión, autoconciencia, comunicación verbal, elaboración simbólica, capacidad de considerar lo abstracto y lo posible, conciencia moral, libertad de autodeterminación, sentido de la trascendencia. La expresión humanismo científico se presta a malentendidos. Alguien puede pensar que desde la ciencia positivas podemos elaborar una concepción adecuada del hombre y de la cultura. Las ciencias dejan al hombre y al mundo sin sentido y fundamento.
Esto lo intuyó sagazmente Wittgenstein. Cómo sea el mundo es completamente indiferente para lo que está más alto. Dios no se revela en el mundo. Los hechos pertenecen todos solo al problema, no a la solución. Sentimos que incluso si todas las posibles cuestiones científicas pudieran responderse, el problema de nuestra vida no habría sido ni siquiera rozado. Y un auténtico humanismo no puede prescindir del sentido y fundamento. La crisis del hombre contemporáneo se agudiza cuando busca exclusivamente en la ciencia la respuesta a sus preguntas, olvidando que en cada persona se abre un interrogante abismal para el que necesitamos una respuesta y no bastan las respuestas científicas. Las ciencias no son el final del camino del conocimiento humano, pues no llegan al fondo de la naturaleza ni al fondo de la persona. Todas las proposiciones científicas se refieren a un ámbito parcial y provisional de fenómenos. El nuevo humanismo, que solo reconoce a las ciencias como fuente de conocimiento e inspiración, no ofrece razones suficientes para una esperanza trascendente o una vida responsable. Ética y religión, dos elementos tan centrales en muchos humanismos, son simplemente mundos que en sus aspectos nucleares quedan más allá de la ciencia. Concluyo este apartado segundo. Las ciencias empíricas solo aportan conocimientos parciales y provisionales. Y cualquier humanismo implica una concepción totalizadora del hombre y de la cultura. Conviene advertir que cuando desde las ciencias positivas se quiere construir un humanismo, se hace filosofía y no ciencia. En consecuencia, no existe un humanismo de índole científica. Solo impropiamente puede afirmarse que un humanismo es científico. La ciencia se queda corta en el conocimiento de la vida humana. Frecuentemente, lo que se llama humanismo científico vendría a ser un cientificismo, no ciencia, sino filosofía. Tercero, aportaciones de la ciencia a un humanismo actual. Mi crítica de ese nuevo humanismo sobre el que se habla no implica un rechazo o descalificación general de las ciencias y las tecnologías. Soy consciente de que la ciencia pertenece a las raíces culturales de Europa y de Occidente. Y desde que las ciencias positivas irrumpieron en la cultura occidental, innumerables personas han experimentado su poder cognoscitivo teórico y técnico o práctico. La ciencia ha sido un motor de progreso y lo sigue siendo. El hombre se perfecciona también con la ciencia. Un humanismo que fuese hoy incapaz de integrar las aportaciones de la ciencia sería por esto un humanismo anacrónico e incompleto. Que el humanismo científico, tomado en el sentido del nuevo humanismo o en el sentido cientificista, sea una ilusión, una falsa conciencia o espejismo, no significa que un humanismo pueda ser hoy plenamente actual sin integrar muchas aportaciones de las ciencias positivas. Es cierto, la ciencia natural y la ciencia técnica hacen que el hombre recupere y fortalezca la fe en su creatividad, en su capacidad de transformar el mundo y construir su propio destino.
Sus avances contribuyen a un mejor conocimiento del hombre en algunas de sus dimensiones. Pero cruzarían irresponsablemente las fronteras de la ciencia, aventurándose por ámbitos que escapan por principio a la investigación científica, cuantos sostienen que una biología de la mente y unos avances de la física, de la tecnología informática, la genética, la neurobiología, la ingeniería y la química de los materiales cuestionan los supuestos fundamentales sobre quiénes y qué somos, sobre lo que significa ser humano. La persona nunca es reducible a lo que investigan las ciencias, como ya he insistido anteriormente. Los humanistas, a principios del siglo XXI, necesitan ciertamente tomar en consideración el campo de la ciencia, pero la filosofía y la poesía y la religión no son reducibles al saber científico. Ciencia, arte, filosofía y religión son campos complementarios dentro de ese humanismo abierto que aquí defiendo, muy semejante al humanismo católico de la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. A fin de evitar la impresión de una valoración negativa de la ciencia, he querido aludir a las aportaciones de la ciencia a un humanismo actual. Incluso tiene sentido hablar de humanismo científico si con esa expresión indicamos la dimensión humana de la ciencia, de la razón científica. Pero cuando tal humanismo se entiende como una concepción del hombre exclusivamente inspirada en la ciencia y excluyente de cualquier otra perspectiva, entonces se nos plantea el problema de si corresponde a la realidad o es una mera ilusión, una pura ilusión. La ciencia nace del fondo interior de la persona. Pienso que ni la ciencia ni la tecnología tienen por qué ser un elemento negativo opuesto al humanismo, ya que tanto la una como la otra son parte de lo que hoy llamamos humanidades, en tanto que son producto y creación humana. Y con esto paso ya al último apartado, que titulo Proyección de futuro. En la crisis actual del humanismo se refleja la preocupación por el futuro humano. Y ante las dificultades que se nos presentan, no debemos tirar la toalla, lo cual equivaldría a renunciar a vivir. He titulado este último apartado Proyección de futuro. Mi crítica del llamado nuevo humanismo se orienta a prevenir sobre las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro. En nombre de la ciencia se está abriendo paso un antihumanismo disfrazado de humanismo. Su consideración desnuda nos descubre sus deficiencias. Bajo el nombre de ciencia se nos intenta vender un cientificismo alicorzo y desesperanzado. La ciencia como camino para conocer el sentido y la realidad total del hombre desemboca en la frustración. En realidad, se atisba un mundo parecido al que describe Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz. Esta novela es de 1932, por tanto hace muchos años. Y Bruce Frederick Skinner, en su libro Más allá de la libertad y la dignidad, un libro de 1971. Se equivocan los que han pensado o piensan que la ciencia solo contribuye al bien del hombre. La ciencia puede humanizar y destruir al hombre. El código de la ciencia no sería éticamente bueno, de modo que su corrupción implicaría una corrupción de la ciencia. Opino, al contrario, que el bien y el mal están en el hombre que hace ciencia. Una persona buena y una persona mala
pueden ser profesionalmente excelentes científicos. Su calidad moral no interfiere en su capacidad de utilizar correctamente el método científico. La ciencia no se corrompe cuando se pone al servicio de la destrucción, del privilegio, de la opresión. Esta convicción nace del famoso mito decimonónico del progreso al que aún siguen aferrados algunos filósofos. El código moral que rige la búsqueda y difusión de la verdad científica no tiene por qué exigir una orientación ética respetuosa y promotora de la persona humana, considerándola siempre como un fin y no simplemente como un medio. Sobre el valor absoluto de la persona humana, las ciencias no nos enseñan nada, ni siquiera las ciencias humanas. No bastan las ciencias empíricas, consiguientemente, para fundamentar y establecer leyes justas y solidarias. Considero imprescindible que los que las elaboran y aplican atiendan a criterios científicos y éticos. No solo científicos ni solo éticos, y tengan en cuenta la primacía de la ética sobre la ciencia, pues un punto de referencia meramente científico abriría el camino a un dominio técnico del hombre por el hombre, a una tecnocracia sin corazón y sin ideales. Por el contrario, si queremos organizar y desarrollar una sociedad justa en que se armonicen los derechos y los deberes de las personas, hemos de actuar desde una ética que, orientada, entre otras instancias, también por los avances científicos, tenga en cuenta lo que se puede hacer en cada situación concreta. Los métodos de la ciencia han sido considerados injustificadamente como los únicos disponibles para alcanzar la objetividad en el conocimiento, de modo que el mundo interior de la persona ha sido identificado con la esfera de una subjetividad concebida como una barrera que nos separa de lo real y nos impide conocerlo. En consecuencia, la ciencia ha desplazado el mundo interior. Los viejos métodos de la interioridad casi solo han podido sobrevivir recluidos en el ámbito religioso. Las ciencias no explican el mundo interior de las personas. Sus métodos, tan eficaces para explorar la naturaleza, el mundo exterior, no sirven para ese otro mundo. Ese mundo interior se puede analizar y explorar utilizando métodos adecuados de los que ya se valió la cultura occidental y otras culturas antes de que se impusieran masivamente las ciencias positivas. Al final, la ciencia, en cuanto es conocimiento, nos remite a la interioridad de las personas. Únicamente la reflexión nos permitiría dar razón de las ciencias. Habría que fomentar la permeabilidad entre ciencias y humanidades. Buen ejemplo de este proceder son varios médicos españoles del siglo XX, Juan Roch Carballo, Gregorio Marañón, Juan José López Ibor, Pedro Laín Entralgo, etcétera, porque supieron elaborar su obra dentro de una perspectiva abierta a las ciencias positivas, la razón instrumental, y a una interioridad objetiva que hace posible el acceso al valor absoluto de las personas y a Dios. Albert Camus afirma en su novela La peste: hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Vale la pena reflexionar sobre la posibilidad de avanzar hacia un humanismo integrador de todo lo que hace que el hombre ande por caminos de excelencia, aun reconociendo sus límites y fragilidades. Necesitamos un humanismo modesto y valiente que siembre el mundo de esperanza. El principal objetivo de un humanismo integrador, el que yo defiendo,
es que pretende hacer suyas todas las verdaderas preguntas y todas las respuestas verdaderas sobre el hombre. La renovación del humanismo no puede avanzar por caminos reduccionistas, sino abiertos a todas las aportaciones que puedan enriquecerlo desde una perspectiva teórica y práctica. Hemos de curarnos de inútiles frustraciones. Aunque la ciencia pertenece en principio a la interioridad de la persona, no se identifica con ella. Podemos progresar en el conocimiento de las estructuras de la materia. Lograremos inventos cada día más eficaces hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza, pero en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral no existe una posibilidad similar de incremento. Tengamos presente que la libertad del ser humano es siempre nueva. Cada uno tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. Concluyo. El pluralismo cultural en el que vivimos nos obliga a contrastar nuestra manera de entender el humanismo con otros modos distintos de concebirlo. En esta ponencia he querido aludir a algunas verdades sencillas sobre las que han reflexionado algunos pensadores contemporáneos como Husserl, Ortega y Gasset, Heidegger, Heisenberg, Zubiri, Ratzinger, Augusto Andrés Ortega, Hans Küng y otros muchos filósofos, científicos y teólogos. Les animo a colaborar en la construcción de una plataforma actual de pensamiento favorable a una cultura donde la persona ocupa el centro y en el centro de la persona se abre un abismo que únicamente Dios, su principio y fundamento, puede llenar. Mi pretensión ha sido la de mantenerme alejado de los que consideran a la ciencia como el único camino para construir un humanismo actual, tanto como de los que piensan que la ciencia no tiene nada que aportar a un auténtico humanismo. En un humanismo actual, a fin de que pueda ser humanismo y actual, deben converger elementos provenientes al menos de la filosofía, la religión y la ciencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Ildefonso Murillo. Muy interesante su exposición. Tenemos la posibilidad de realizar preguntas. Carmen Fraile nos va a hacer una pregunta. Nos dice Ignacio Miralbel, perdón, nos dice el señor Raúl Pineda. ¿Cuál es su propuesta respecto de la posición de la ciencia en la actualidad en relación a una antropología humanista? Sí, lo acabo de decir. Una antropología humanista tiene que tener en cuenta las ciencias, tanto las ciencias naturales como las ciencias humanas. Pero también tiene que exponer con claridad cómo desde las ciencias naturales y las ciencias humanas, entendidas como ciencias positivas, porque algunos entienden por ciencias humanas también la filosofía, no se puede construir un humanismo, digamos, que respete lo que yo considero que es muy importante, que es la apertura a la persona en toda su plenitud y una apertura a la trascendencia. Pero claro, hay humanismos en el siglo XX que no son científicos y que cierran ese camino también a la persona y a la trascendencia. El mismo humanismo marxista y el humanismo, por ejemplo, sartriano, y otros humanismos de este tipo, que no son puramente científicos, pero que sin embargo pues, cierran el camino a una concepción
de la persona en su plenitud y también a una apertura de la persona a la trascendencia. No sé si he respondido. Gracias, profesora. Otra pregunta de David Beltrán Domínguez. Buenos días, dice. ¿Cuáles serían los métodos para conocer la interioridad humana? Claro, ahí tendríamos que meternos, por ejemplo, en toda la tradición mística. No solamente cristiana, sino también místicas, por ejemplo, hindúes. Pero, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, toda la obra de los místicos que escribieron en español, como es Teresa de Jesús, Juan de la Cruz. Y bueno, y por otra parte, pues la reflexión, ¿no? El pensamiento, por ejemplo, personalista de muchos autores, también en la corriente hermenéutica, se mueve dentro de esta perspectiva, por ejemplo, una filosofía tan importante como es la de Husserl. Y una de sus discípulas, Edith Stein, por ejemplo, pues ha sabido relacionar, por ejemplo, el pensamiento místico con la filosofía fenomenológica. Pero bueno, en realidad tenemos la misma filosofía en muchos puntos de Javier Zubiri, cuando habla de la religación, o también en algunos puntos la filosofía de Ortega y Gasset, para referirnos a autores españoles o de lengua hispana, pues también nos ofrecen maneras de poder penetrar en esa interioridad. Desde luego hay un pensador italiano actual que es Evandro Agassi, que ha reflexionado mucho sobre este punto y haciendo caer en cuenta de que incluso las mismas ciencias en lo que exponen, para poder captarlas en el fondo, hay que concebirlas como desarrollos que se dan dentro de la interioridad humana. Bueno, eso es lo que se me ocurre en este momento. La última pregunta, bueno, Ignacio Miralbel, que usted conoce, profesor Ildefonso, dice: profesor Murillo, gracias por su valioso aporte. Pregunto, ¿cómo pensar esa libertad y subjetividad humana, pero no como contrapuesta a la naturaleza, sino como parte de ella, más allá de la antítesis moderna libertad-naturaleza? Bueno, aquí pues habría que... Aquí sí que nos podíamos meter, por ejemplo, con toda la obra de Teilhard de Chardin, que ha pensado al hombre íntimamente ligado con la naturaleza. Y desde luego, claro, desde la perspectiva evolucionista, que es como actualmente se concibe más razonablemente el surgimiento de la realidad humana a partir de otras realidades, digamos, de categoría ontológica inferior, pues claro, dentro de esta realidad biológica previa a la realidad humana, ahí es donde ha brotado en algún momento la libertad. Pero yo he insistido bastante en este punto, porque precisamente bastantes autores, partiendo de aquí, niegan la libertad, reducen el hombre a naturaleza. Entonces, ciertamente, digamos, demostrar la libertad, yo veo muy difícil. A mí, en último término, la libertad que se da en el ser humano, en último término, es como un gran misterio. Yo no me atrevería a demostrarla. Pero tenemos tenemos experiencia de la libertad en cada uno de nosotros. Y claro, sabemos
que las realidades humanas han surgido en algún momento en el seno de la naturaleza y que no es reducible a las leyes naturales. Precisamente en eso consiste la libertad. Muchas gracias, profesor Murillo. Debido al tiempo, nos hubiésemos quedado toda la tarde pues con muchas usted. gracias a ustedes, a todos ustedes. Agradecemos. Y les deseo pues, que tengan una pronta superación de esta pandemia y podamos viajar, o puedan viajar ustedes de Chile hacia España y de España, pues también que podamos ir. Muchas gracias, profesor Murillo. Agradecemos nuevamente a nuestro conferencista y ahora los invitamos a mantenerse conectados para pasar a nuestra primera mesa.